Queridos hermanos, hermanas, queridos y amados por el Señor y por mí, sean bienvenidos a esta clase de preparación para lo que tenemos el siguiente domingo, si Dios nos presta vida, domingo 26, de manera presencial y de manera virtual, que es la conmemoración del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta ocasión, dado que es la primera vez después de 2 años casi que no celebramos este grandioso sacramento de los dos que el Señor nos dejó establecidos, tenemos que saber también prepararnos, como lo hemos estado enseñando, sobre todo a los hermanos que presencialmente han estado, hermanos y hermanas han estado presencialmente con nosotros. Sin embargo, habiéndolo consultado con el Señor y habiendo hecho ciertas consultas, más que nada en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y con el Señor, es que he decidido poder invitar también a la participación por este medio, la vía virtual, el domingo 26, después de la predicación, llevar a cabo la conmemoración. Pero para estos hermanos que nunca han participado en alguna o que bien lo harán por vía virtual, pues deben de estar bien entendidos, bien preparados de lo que se está haciendo, así como los que ya han participado, pero también lo van a hacer vía virtual, ¿sí? Es un recordatorio también de lo que se hace y cómo debe de ser, porque va a ser algo nuevo. Hacerlo en su casa debe de tener ciertas características que se logran en la congregación, características que probablemente no se puedan lograr en casa, salvo que se tenga un preparativo como el que vamos a tener. En la congregación se logra que haya este momento dedicado exclusivamente para plena conciencia, sin distracciones de lo que se está haciendo, dado que es un momento muy solemne, muy hermoso, en donde lo explicaremos ahorita muy brevemente, y que es muy importante que lo entendamos bien y que procuremos que si lo hacemos en casa, hacer lo posible porque así sea. Probablemente no estés solo o sola en tu casa y haya personas que no participen o que no entiendan lo que estás haciendo. Bueno, si quieres darles una introducción con este video para que entiendan qué están haciendo y por qué la solemnidad del asunto, para que respeten esto. Si solo quieres ser espectador, está bien, también no hay ningún problema participando en corazón, y lo vamos a explicar también. Porque muchas veces sucede esto, hay quienes probablemente el Espíritu les haga sentir no participar, pero como lo hacemos, como conforme la palabra de Dios nos indica, y sean partícipes viendo, pero respetando sobre todo esto. Esto es importante que se tiene en la congregación, pero en tu casa probablemente no. Asimismo, el tema de los niños, de los perros, etcétera. Si bien en la congregación nunca hemos tenido un problema con los que un niño llore, porque son niños, entonces no hay ningún problema, o que hablen, tampoco he tenido nunca un problema ni lo tendré. Los que me conocen saben que tampoco tengo problemas con los perros que ladren, para nada, porque son perros y los perros ladran, obviamente, pero sí, cuando es este momento, sí procuramos que haya la menor distracción. Si había un niño demostrando sus dotes dados por Dios para la ópera, gritando a todo pulmón, se procuraba ir al salón de niños y decir, calmado muchacho, haz algo, o sea, hacía algo para calmarlo y todo, para que no hubiera interrupción. Los niños no participan en este sacramento. Hubo una excepción, misma excepción que ya está por otros lados, pero no, los niños no participan en este sacramento, dada lo especial que es. Entonces, todo esto se tiene en la congregación cuando llevamos a cabo este sacramento, ¿ok? Procurar, si lo vas a hacer en tu casa, también. Es muy importante también que al final diré lo que se requiere físicamente para la ejecución del mismo sacramento vía virtual. Si vas a participar, debes de contar con 2 elementos. Lo que simbólicamente es pan y vino. Y me voy a explicar por qué simbólicamente, no queda mentiritas, aquí tengo un pan y aquí tengo un vino.
como de mentiritas y tomo de mentiras, no, con otros elementos que no tienen ningún otro significado espiritual más que el simbolismo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, pues para poder participar de la manera correcta y más dignamente posible, vamos a entender varias cosas. Voy a recordar el pasaje en el que este y otros se basa este sacramento. En Lucas 22, 17 llegó el día de los panes sin levadura, una fiesta judía que era la Pascua, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua, es decir, cordero pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo: de aquí. Al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Esto lo menciono porque no fue en el templo, ni en ningún otro templo, sino que fue un lugar preparado por el Señor, una casa común y corriente, no sé si corriente, pero sí común, y decida el padre de familia de esta casa, dirigiéndose al padre, a la autoridad, es decir, Jesús respeta esto, y es muy importante también que él, asumiendo la autoridad de la casa, que es la iglesia, ahora es precisamente esto, que se puede llevar en una casa en donde Cristo es la autoridad y esa autoridad es la iglesia que tiene Cristo como cabeza. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un lugar consagrado, de un lugar consagrado para esto, sino que fue una casa que escogió el Señor, que no había ninguna otra cuestión, haciendo y argumentando cosas nuevas para la fiesta judía de la Pascua. Recordemos que la Pascua tiene un antecedente en el Antiguo Testamento que le vamos a dar una muy rápida repasada para entender más del significado de lo que vamos a hacer este domingo, que es la conmemoración de este evento, de la muerte del Señor, que no importa el lugar, generalmente se hace en la congregación como debe de ser, y como debe de ser no por el lugar como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la congregación no es un lugar consagrado a Dios. Nosotros no hacemos este tipo de cosas de consagrar lugares o tiempos, ¿sí? Ni de sacramentarlos, es decir, que por eso podemos hacer este evento, esta conmemoración por esta vía. ¿Por qué? Porque no tenemos un lugar consagrado para el Señor, porque el Señor no quiere que consagremos lugares, es decir, cualquier lugar se puede ejecutar esto en el parque, en algo, pero con las características que ya mencioné de la mayor privacidad, y si no privacidad, al menos un ambiente controlado para no tener interrupciones, como en el caso de los corintios, que era un relajo. Yo creo que había hasta música de Juan Gabriel griego en aquel entonces, en la Cena del Señor, como ahora se llama, que me explicaré más adelante. Entonces había ruido y tal, ¿no? Entonces nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, no consagramos ni fechas ni lugares. Por eso también es que te deseo hoy una muy feliz reflexión, hoy y mañana, de que nosotros no consagramos fechas. Por muy cristianas que parezcan, el día de hoy no sacramentamos ni festejamos el nacimiento de Jesucristo por una simple razón, porque nosotros no sacramentamos y no celebramos en una fecha específica. Por eso el Señor se ocupó de que no indicar el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque la Navidad es un sacramento católico que está totalmente pues lleno de sincretismo religioso. La iglesia, que ahora es católica, hizo este sincretismo religioso en el día del solsticio, dedicado al dios Sol, y pues tuvo a bien decir que era el día del nacimiento de Cristo. Ahí están las cartas escritas, las encíclicas papales, donde se decidió que fuera el día de mañana el nacimiento de Cristo, y bueno, pues lo demás es historia. Por eso nosotros
no participamos en fiestas con sincretismo religioso católicas de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no santificamos fechas. Y por más que la iglesia de Laodicea insista en que pues es que celebramos el nacimiento del Salvador, ¿y por qué anual? ¿Y por qué en una fecha con sincretismo tan fuerte religioso católico? ¿Por qué no en septiembre? ¿Y por qué una vez al año? Y bueno, por lo mismo que nosotros no lo hacemos. Así es que te deseo una muy feliz reflexión en este día y el día de la mañana, contigo y los tuyos. Reflexiona, piensa, ora. Bueno, al igual, nosotros vemos que aquí el Señor pues ni dijo la fecha, ni tampoco puso un lugar dedicado, consagrado. Le preguntaron, ¿dónde quieres pasar la Pascua? No le preguntaron, ¿qué lugar quieres que santifique? ¿Qué lugar quieres santificar para la Pascua? Él le dijo, versículo 11, y decir al padre de familia de esta casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos, no con el pueblo, no con la familia, no para darse regalos ni cosas ridículas, ¿verdad? La Pascua con mis discípulos. Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Se preparaba, obviamente, lo que está instituido en la ley de la Pascua, de lo que con instrucciones muy precisas en el Pentateuco, de la preparación del Cordero Pascual, cómo se tenía que preparar para la Pascua y de qué características debería de tener. Entonces fueron allí y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. No prepararon la cena del Señor, prepararon la Pascua hebrea. ¿Ok? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. De discípulos pasamos a apóstoles, ¿verdad? Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué había deseado tanto esta Pascua antes de que padeciera? Bueno, la razón es porque estaba viendo hacia el futuro. Porque dice, porque, el versículo 16, os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, ok. Celebrar la Pascua es ver al futuro, es una cuestión escatológica. En primer lugar, bueno, viendo este tema de la Pascua, como se convirtió posteriormente ya con los corintios para los no judíos, ya no fue la Pascua hebrea, sino que fue la memoria de lo que está diciendo el Señor, que hagamos y que hagamos esto en memoria de Él cada vez que nos reunamos, como dice en otro evangelio, que lo hagamos en memoria de Él, porque también dice Pablo en Corintios que la muerte del Señor anunciamos, y Él tenía mucho de eso. ¿Por qué? Porque finalmente era la culminación de su reino en la tierra a un futuro, y por supuesto la culminación de su reino para con los suyos, para su sacrificio poder salvarnos, ¿ok? Entonces, por esto es que la Pascua hebrea, en la conmemoración de la Cena del Señor en la iglesia primitiva, no se llamaba la Cena del Señor, ni se llamaba tampoco la Pascua. Se llamaba, en la iglesia primitiva, insisto, primitiva, no tenía de primitiva nada, pero en cuanto en hechos, cuando se empezaban a reunir, compartían la mesa y la sal y hacían esta memoria de su sacrificio todos los días, porque por eso se juntaban y compartían la comida y compartían todo y no tenían nada propio, sino lo compartían todo en común a causa de esta celebración, ¿ok? De esta coinonía, de esta comunión. Y entonces ellos le llamaban reunión de amor, le llamaban comida de amor, de ágape, comida ágape, le llamaban de diferentes formas. Fue hasta siglos posteriores cuando pues la Iglesia de Roma se empezó a instituir como la Iglesia Universal Católica Romana
y no apostólica, le llamaron Eucaristía. Le llamaron Eucaristía por razones obvias. Posteriormente a Lutero, incluso posterior a Lutero, se empezó a llamar la cena, se dejó de llamarle Eucaristía por la connotación católica de la Eucaristía y lo que viene siendo la transubstanciación, que es una herejía por donde le busquemos. Me voy a explicar más adelante, en donde se dejó de llamar Eucaristía, se llamaba Eucaristía. ¿Por qué? Porque la palabra Eucaristía, después de varios nombres, significa la palabra como tal celebración. Perdón, significa alegría. Alegría. Entonces, la misma palabra Eucaristía tiene muchísimas significaciones diferentes, incluso a como hoy los mismos católicos la entienden. Eucaristos, esta palabra tenía que dejarse de usar porque fue mal entendida incluso por la ya Iglesia Universal en dominio total de reyes, dominio total de gobiernos, dominio total el Papa era prácticamente era el rey de Roma y una influencia muy grande junto con después de Constantino. Esto fue siguiendo y demás, se hizo universal. Y entonces, este sacramento vino a ser en realidad algo que se tuvo que separar totalmente del concepto de que Cristo se hace, su sangre se convierte literalmente en el vino, en la sangre y en el pan, en el cuerpo de Cristo. Y tiene una connotación también importante que se tuvo que llamar Eucaristía porque en la persecución anterior a la formación de la iglesia, que hoy entendemos como católica, acusaban a los cristianos en Roma de canibalismo. ¿Por qué? Porque decían que esa era la sangre, que bebían la sangre de Cristo y que comían el cuerpo de Cristo y que entonces eran caníbales. Esto hacía medio oídas y los acusaban, son caníbales y practican esta cosa terrible y horrenda, y por eso los perseguían. Entonces realmente se tuvo que sufrir y padecer muchas cosas de malos entendidos hasta que ya se le dio el sentido que se le empezó a dar en Jerusalén de una comunión, de una coinonía entre los creyentes antes de las persecuciones y durante las persecuciones. Tenía que ser una celebración gustosa, eucarística, es decir, una celebración en donde se entendía que evidentemente ni era la sangre de Cristo físicamente, ni el cuerpo de Cristo, sino que se estaba obedeciendo que era un sacramento que el Señor dejó instituido. Y entonces esto se convierte en algo que se le da un sentido entonces ya posterior a lo que realmente es. De la Pascua hebrea, que fue cuando el Señor en la última de las plagas, el Señor dio sendas instrucciones de cómo se debería de preparar un cordero pascual y que con su sangre pusieran en el marco de las puertas a los hebreos que estaban todavía cautivos en Egipto. La sangre de ese cordero debería de ser marcada en las puertas de las casas de los esclavos hebreos en Egipto. Y el cordero se tenía que comer, tal como las instrucciones, totalmente consumido por fuego. Se comía la carne, no se dejaba nada para el siguiente día. Evidentemente no era un pavo, una blasfemia así por el estilo, sino que era el cordero pascual. Entonces ellos lo hicieron conforme a las instrucciones, diciendo, tienes que hacerlo vestido como si fueras a salir, con las maletas hechas, porque estás anunciando que vas a salir de Egipto, vas a salir de la esclavitud. Y en la Pascua fue cuando Dios dijo, este va a ser el principio de su año y de sus meses. Es decir, el calendario hebreo se inició con la Pascua hebrea, cuando se pasó esta 10ª plaga, que fue
que el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y todos los primogénitos murieron de Egipto, tanto humanos como animales. Todos los primogénitos murieron, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la sierva del molino, dice, murieron. Y hubo un gran lamento por todo esto, pero él decía que iba a pasar el ángel por todo Egipto, y cuando viera el Señor, dice literalmente, la sangre en el marco de las puertas, pasaré de frente y no sufrirá ningún daño. Y dice, ningún perro ladrará, por cierto, pero es algo muy bonito. Pero bueno, murieron todos menos los primogénitos de los judíos. Esto ya fue lo que hizo que el Señor hizo que el corazón de Faraón dijera, bueno, ahora sí ya, váyanse, era tal el dolor, tal todo, porque había en cada hogar que había un primogénito, estaba de luto, porque habían muerto, una muerte masiva de todos los primogénitos. Eso pasó en la Pascua. Bueno, por eso es el primogénito en la Pascua que murió, como pago del pecado por nosotros como egipcios, que éramos. El Señor tomó el lugar de ese primogénito como Cordero Pascual, también tomó el lugar como el pago del pecado de los primogénitos, y el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros celebramos la Pascua hebrea transformada en eso, pero con la misma connotación de la Pascua hebrea. Es decir, fue un evento de liberación, salvación y preservación, teniendo su origen en la Pascua en Egipto. Y repito, no solo conmemoramos la muerte del Señor, como Él lo instruyó, sino que al ver hecho todo lo que acabo de leer de la Pascua, vemos también que en esta Pascua en Egipto, hubo liberación, hubo salvación, liberación de la esclavitud, salvación de la perdición y preservación de ese espíritu de muerte, y también tiene un sentido escatológico, que el Señor nos guardará a nosotros del tiempo de la prueba que ha venido sobre todo el mundo, y también nos librará de la ira de Dios, como cayó sobre los primogénitos de Egipto, así la ira de Dios caerá sobre este mundo. Entonces, anunciamos la muerte del Señor ya en nuestra Pascua no hebrea, sino en el sacramento que el Señor nos dejó instituido, basado en que llegó el día de los panes sin levadura, en la cual es su cuerpo, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y decir, preparadnos la Pascua para que la comamos. Este nuevo significado entonces que le da Jesús ahora con pan y vino, comieron el cordero conforme a las instrucciones, pero no estuvo la conmemoración en el cordero sacrificado. Estuvo ahora la conmemoración al anunciar su muerte en el pan y el vino, totalmente diferente, dando a entender que como cordero pascual tenía que ser sacrificado para que su reino y ahora como rey se estuviera establecido, y que a un futuro, diciendo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, no es que no haya sido suficiente el cordero pascual simbólico, sino que ahora estaba estableciendo un nuevo y mejor pacto, y por eso es el pan y el vino, ya habiendo hecho el sacrificio del cordero pascual, y por eso lo establece con el pan y el vino. Como dice Primera de Corintios 5:7, vamos a leer Primera de Corintios 5:7, dice de la siguiente forma, Primera de Corintios, vamos a ver, 5, versículo 7, dice de la siguiente forma, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, la nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros.
Vuelvo a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como los panes sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, la de nosotros los no hebreos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces no tenemos nosotros ninguna cuestión de dudas acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Volvemos entonces a Lucas 22. En Lucas 22 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, solamente entre los discípulos apóstoles, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fue la última vez que el Señor tomó esta Pascua, por llamarlo así, de lo que era la celebración como tal. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado, pero la celebración de este nuevo pacto será hasta un futuro, cuando la iglesia redimida esté con las bodas del Cordero, ya habiendo pasado, siendo librados de la gran tribulación, siendo arrebatados por el Señor antes de la gran tribulación, y Él celebrará con nosotros en la cena del Señor, en la cena de las bodas del Cordero del Señor, volverá a beber esto, pero en el sentido de que ya está consumado el que haya venido su reino. Dice, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No hay fechas, no hay mes, no hay lugar consagrado. Solamente lo que dijo es, repartió el pan sin levadura y hagan esto en memoria de mí. Dio gracias, pero no significa que haya consagrado ese pan, y dijo, hagan esto en memoria de mí solamente. De igual manera, después que hubo cenado el Cordero Pascual, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjate muy bien el orden de los eventos. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y después comió el Cordero Pascual, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? Que por vosotros se derrama. Y anuncia la traición acerca de Judas. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Había un indigno en la mesa del Señor, alguien que lo iba a traicionar y que padeció muerte. Dice la palabra que se suicidó, que ya estaba así. El hecho de padecer indignamente de la mesa del Señor en ese evento por parte de Judas es tremendamente significativo también, porque vemos que nosotros al tener ya esta claridad por parte del Señor que nos da, nosotros tenemos esta oportunidad tan grande que el Señor nos prepara, que es el saber prepararnos para la cena del Señor. Nosotros entendemos que al no ser judíos ni a ser griegos, tenemos nosotros la bendición de poder hacer las cosas bien, poder hacer las cosas en un sentido totalmente entendido de que al no ser griegos, al no ser judíos, al no tener una connotación cultural que nos obligue a nosotros, sino solamente lo que está escrito,
hacer esto hacer esto en memoria de mí, Pablo lo instituye con los corintios, que eran griegos, en el contexto que nosotros debemos de seguir. Y el contexto que debemos de seguir habla en 1 Corintios 11, versículo 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Se congregaban para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por eso hay divisiones en la iglesia de la fecha. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vuelvo a leer. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque pensaban que haciéndolo como los imitando más bien, como la iglesia incipiente de la coinonía que había con los apóstoles en los primeros meses de que el Señor había resucitado y que había instituido esta coinonía de estar juntos, compartiendo la sal, los apóstoles y toda la iglesia, porque recordemos que había de a 3,000 conversiones por evento, eran muchísimas personas, compartían todo, y vemos el caso de Hechos 5, que daban todas las propiedades, y nadie tenía ni llamaba suyo propio algo, sino se compartían todas las cosas. Ellos burdamente, los griegos corintios, trataban de imitarlo y se reunían para comer, supuestamente con una coinonía que había como con los apóstoles y la iglesia incipiente, pero había divisiones y había pleitos. Entonces Pablo por eso les dice, se reúnen para lo peor, y reunirse eso no es la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque lo hacían con vino, y la cena, pues no se especifica qué era, pero pues era una comilona. Pues que, dice 22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Era tal el banquete que se daban como supuesta cena del Señor en la congregación, que unos tenían menos dinero que otros, y pues unos llevaban su frutzi con su gansito y su torta de jamón, tipo el Chavo del Ocho, y otros que tenían mucho dinero, pues llevaban pues un banquete, ¿no? Y Pablo les llama fuertemente la atención. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Fíjate que no dice sin levadura. Bueno, tomó pan, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, tal cual. Asimismo, tomó también la copa, no hace la aclaración de Lucas, que después que hubo cenado, que hubo comido, Jesús, dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado. Se hace la aclaración aquí como cena, sin embargo no se especifica la hora, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que os bebiereis en memoria de mí. ¿Ok? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y nuevamente dice, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, es decir, tal cual caerá sobre esa persona que toma indignamente la cena del Señor, ¿sí? Como tal, y dice, por tanto,
para que no pase esto, está hablando ya a los creyentes. Imagínate un no creyente que participe, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo necesario antes que participes. Probarte a ti mismo para no para no ser indigno y participar indignamente. ¿Qué es probarse a sí mismo? Pues eso, ponerse a prueba delante de la santidad de Dios, delante de la santidad de Cristo, ponerte a prueba delante de la comunión con la iglesia, porque empieza con las divisiones, delante de la participación del mundo que se tenga indignamente. Por eso es muy importante y por eso, pues, no sé, Señor, hace las cosas, pero en este día, en esta noche y el día de mañana, 25, pues estás participando en una fiesta pagana, en una fiesta de sincretismo religioso católica, pues yo creo que vas a hacer el domingo, lo vas a hacer indignamente. Si lo haces porque ahora en la iglesia de la Odisea cristiana dicen que no, lo que se festeja es el nacimiento del Salvador y por eso debemos de festejarlo, pues sí, tú no te regales nada, no pongas árbol de Navidad y no lo hagas el 25, que es una fiesta pagana, ¿no? O sea, hace que estás participando y por eso la de la fecha del 26 de diciembre no la puse yo, en verdad fue algo que yo ni cuenta me había dado, pero bueno, así quedó y así seguirá. Probarse a uno mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo hoy? La iglesia. Sin discernir la verdadera iglesia o sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, porque por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, murieron. ¿Duermen? Pues sí, murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Con el mundo que sí toma la Eucaristía con una transubstanciación, o bien participa en querer hacer espiritual una fecha cristiana, querer hacer una fiesta cristiana espiritual de una fiesta pagana. Te deseo hoy una muy feliz reflexión y un próspero 26 de diciembre, que participes. Mas siendo juzgados, no somos castigados. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, espérense los unos a los otros, ¿no? Al menos con orden. Y si alguno tuviera hambre, pues come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero de entrada lo más importante para Pablo era esto, porque había muchos enfermos y muchos muertos cristianos y no sabían ni por qué, por participar indignamente de la mesa del Señor, lo cual es un sacramento aparte del bautismo en agua. Muy bien. Para terminar, ¿cómo es que le hacemos nosotros entonces para poder hacer esto? Bueno, pues en primer lugar, es muy importante que entendamos. Te voy a leer el capítulo 29 de la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 29, en el artículo 7, son 8 artículos del capítulo 29
se llama de la Cena del Señor, particularmente el 7, dice: los que reciben dignamente este sacramento, participando externamente de los elementos visibles, el pan y el vino, también participan interiormente por la fe, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal y corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos el beneficio de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo. No están entonces ni carnal ni corporalmente dentro, como con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están realmente, pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos, los que están para sus sentidos corporales. Es decir, el pan y el vino simbólicamente es puesto como algo que participa espiritualmente, pero es lo único que sea externo, que tenga significación espiritual simbólica interna, que es el pan y el vino. Ahora, pan y vino, evidentemente había el vino para embriagarse, pero te recuerdo que Pablo le decía a Timoteo: ya no tomes agua, sino toma vino por tus constantes enfermedades, porque el vino no era para embriagarse, sino el vino que no tenía cuestión de los barriles y que sale el alcohol y todo esto, que no recuerdo cómo se llama. Había vino, es decir, jugo de uva, no fermentado, sino jugo de uva, que era el vino, pero los corintios le entraban al vino y por eso se embriagaban. Y el pan, pues no era pan, sino era una comilona, no sé de qué, no lo especifica Pablo en Corintios, porque no hacía falta que nos quedara especificado para nosotros. Lo único que queda especificado es que es el simbolismo del pan, ¿sí?, y el simbolismo del vino en cosas físicas que representen pan y vino para llevar a cabo esta conmemoración. Entonces, lo que se hace es que se toma en pequeña cantidad jugo de uva, que finalmente es un tipo de vino, si lo quieres ver así. Jugo de uva, no importa que sea, iba a decir una marca, de cualquier marca, jugo de uva. Y pan, no tanto por la levadura o no, porque Cristo fue nuestra Pascua y no debemos de seguir los preceptos de sin levadura, pero sino un pan por las harinas como tal, sino se recomienda algo que sea duro, no muy rico, no un biscuit con mantequilla y mermelada, sino que representando algo que sea seco, no con sabor, es decir, no unas galletas Ritz, sino que lo que nosotros encontramos, y ya en otras congregaciones así se hace, con jugo de uva, representando aquel evento de la conmemoración, y galletas, por ejemplo, las habaneras, que no tienen mucho sabor, no son precisamente una delicia, son secas, se mastican y crujen, ¿no? Así, crujientes, no una tostada, obviamente, sino esas galletas de ese tipo. O sea, ¿qué es lo que esto? Que no sea una delicia culinaria, pues, que sea algo seco y que sea algo así sólido, que se mastique y se oiga como si escucharon crujir los huesos de nuestro amado Jesucristo en sus huesos de su cuerpo, al ser crucificado, sus músculos, y ser tragado como fue tragado por la muerte y tragado por la tierra. Y también su sangre con el vino, que viene siendo aquí el jugo de uva, sin alcohol obviamente, no muy dulce, pero pues es más difícil, su sangre. Entonces es la preparación que debes de tener. Entonces el domingo, con todo esto que se ha explicado, debes de preparar
pues el domingo 26, si Dios nos presta vida y vas a participar, pues primero hacer este sábado 25, te recomiendo desde un día antes. Por eso te digo que tengas una muy feliz reflexión como para participar por primera vez o vía virtual, ya que no vas a estar ahí, y los que estén también pueden hacerlo desde el 25. Ese examen de uno mismo, entendiendo ahora ya lo que significa la conmemoración del sacrificio del Señor o la conmemoración de su muerte, como hemos llamado, porque lo de Santa Cena, si bien está así, por eso está bien, no está mal dicho Santa Cena, pero las connotaciones ahora son muy diferentes, muy diferentes. Por eso es que nosotros en Renuevo de Amistad le llamamos como una conmemoración del sacrificio del Señor, una conmemoración de su muerte, una conmemoración de la salvación nuestra. Debes de preparar, bueno, esto que ya te dije, una pequeña cantidad de jugo de uva, pequeña cantidad me refiero no a un litro, que te empines ahí un litro de Jumex de uva, sino una pequeña cantidad que vaya siguiendo los pasos de quien la preside, que en este caso, si Dios me presta vida, voy a ser yo, en la casa del Señor, que es Renuevo de Amistad, en cualquier lugar, no importa dónde sea. Ni fecha ni lugar son consagrados al Señor. Por eso los templos, no hay templos que estén consagrados al Señor. Dicen que los hay, pero en realidad no hay ninguno. Alguno se construirá en Jerusalén, pero ya no vamos a estar aquí. Pero bueno, es otra historia, ya no quiero repetir. Jugo de uva y una galleta con las características, un pedazo de galleta de este tipo habanera, que es seca, que es dura, que no tiene sabor, y que bueno, se debe de hacer así, e ir siguiendo los pasos en la transmisión, pidiendo por favor que las personas que vayan a participar es porque o ya vieron este video o porque le entienden bien y quieren hacerlo dignamente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es todo lo que quiero el día de hoy enseñarte. No quiero que haya ni enfermos ni que otros duerman por no discernir el cuerpo de Cristo, no discernirlo y participar indignamente, como el Señor lo dice y que pasa, como lo dice el Señor en su palabra. Bueno, pues entonces, primero Dios, estaremos ya listos el 26, después de la predicación, estaremos llevando a cabo esta conmemoración. Que Dios te bendiga, muchas gracias, y que tengas un feliz y muy profundo autoexamen con el Espíritu Santo antes de participar de la Cena del Señor. Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta luego.